Nosotros debemos de tener claro que el movimiento social y político que se desarrolló en América Latina, desde nuestro punto de vista, tuvo un aspecto trascendente para por lo menos romper o impedir que el formato original del ALCA se llevara a cabo en América Latina. La idea es, y apoyada por un PowerPoint que a veces posibilita visualizar un poco mejor las cosas, es hacer un análisis rápido de cómo está la composición del mundo del trabajo hoy, después visualizar cómo se generó la iniciativa del ALCA y el camino de protestas y de movilización popular en contra del mismo, visualizar algunas particularidades de los tratados de libre comercio que se han querido impulsar o se quieren impulsar todavía en América Latina, y al final tratar de dar una visión de nuestra herramienta de combate y lucha, que es el Encuentro Sindical Nuestra América. Voy a tratar de atenerme al tiempo, porque eso es extremadamente importante para dar después posibilidad a un debate. Durante los 90 se produjo un fenómeno decisivo con la entrada de China e India a la economía mundial y la ruptura del bloque soviético. Eso modificó en gran parte las relaciones del trabajo en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que en los países avanzados, yo cito que la palabra avanzados y emergentes no me gusta mucho, lo que pasa que muchas veces se toman esas palabras para definir por organismos internacionales y son los que realizan después estudios, y bueno, uno tiene que limitarse a usar esas palabras para que se entiendan después con las gráficas que vamos a expresar adelante. Evidentemente son países centrales y países periféricos. El concepto de emergentes está vinculado a que estos países emergen como posibilidad de inversión en el marco de las necesidades que tiene hoy el capitalismo de inversión directa extranjera en los países mal llamados emergentes, por eso también están colocados con comillas. El empleo en la industria manufacturera entre el 80 y el 2005, la mano de obra aumentó un 120% en los países emergentes, pero ha bajado un 19% en los países centrales. Ahí hay una base 100 desde el año 1992 hasta el 2012. Si ven la línea roja es el aumento del empleo en los países emergentes, y la línea negra refleja el estancamiento y en algún momento a partir del año 2008, producto de la crisis, una caída del empleo en los países centrales o avanzados. La fuerza del trabajo mundializada, ahí se ve la gráfica de los países emergentes y la gráfica de los países avanzados, donde se marca claramente un crecimiento del trabajo, de la fuerza de trabajo en los países emergentes. Aquí en esta gráfica trabajamos con la franja más alta, los trabajadores no asalariados de países emergentes. Esto, algunos se preguntará qué tiene que ver. Bueno, va a tener mucho que ver con la intencionalidad de firmar tratados de libre comercio para el abaratamiento de la mano de obra en la industrialización de materias primas. La franja azul son trabajadores asalariados en países emergentes, es menor a la no asalariados. Y la franja azul más gruesa es trabajo asalariado en países avanzados, y trabajo no asalariado en países avanzados es la más pequeña, donde está expresamente marcada el tema de la inmigración en los países centrales. Para el año 2012, los datos de la OIT conducen al reparto siguiente del empleo mundial en millardos. El empleo en los países avanzados será 0.47 millardos. En asalariado en los países emergentes 1.11, en los países entre asalariado en los países emergentes 1.11 y otros empleos en los países emergentes 1.55, que marcan que a nivel mundial hay una masa laboral de 3.13 millardos de trabajadores. Nosotros tenemos, para comprender o para analizar un poco estos datos que se plantean y que nosotros consideramos que son importantes, están vinculados al traslado de mano de obra que se realizó de los países centrales, los países industrializados, a todo lo que vienen a ser los países periféricos, y con eso están vinculados también a la realidad que se da respecto a la movilidad de capitales que se pretenden a través de los tratados de libre comercio, los espacios comunes
para comerciar, pero no así para el traslado de personas o traslado de trabajadores. Yo voy a citar un par de casos que pasan en América Latina. Quizás eso no se percibe tanto en la Unión Europea porque aparentemente la circulación está liberada a través del acuerdo de la Unión, pero en América Latina, por ejemplo, existen dos procesos de integración en América Central, uno que es el CA2 y el otro es el CA4. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver estos números? Bueno, América Central tiene 6 países, en un lado están organizados el CA4, donde está Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y en el CA2 está Costa Rica y Panamá. ¿Por qué se diferencian? Porque para circular entre el CA4 se circula con el carnet de identidad, pero para pasar de Nicaragua a Costa Rica, que es una frontera seca, se necesita pasaporte. Pero para pasar de Nicaragua a Panamá se necesita pasaporte, visa y aparte llevar $500 garantizando que uno va a regresar a su país de origen. Entonces, ese traslado que debía de ser fluido conjuntamente con el traslado de capitales como una intención fundamental del neoliberalismo no se da de la misma forma de la fuerza de trabajo. En América Latina, principalmente en América del Sur, el gran problema que hay del traslado de trabajadores, si bien se circula en muchos países solo con la cédula de identidad, es que un trabajador que desempeñó tareas en Argentina sigue su ciclo laboral en el Brasil y no tiene ningún tipo de cobertura desde el punto de vista social. Eso a través de un proceso, en estos procesos de transformación que se viven en la región, se ha avanzado y, por ejemplo, hoy un trabajador de Uruguay que continúa su vida laboral en Brasil tiene una cobertura social que se está instrumentando la posibilidad de que se pueda jubilar en Brasil si trabajó en los dos países. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del movimiento sindical en nuestra región, eso es muy importante porque permitiría que no solo desempeñar tareas laborales en un país, sino que se extienda a países limítrofes, pero manteniendo los derechos sociales y amparado en los marcos de la negociación colectiva que están llevado adelante en estos procesos de transformación en América Latina. El ALCA tenía un formato original. El ALCA es la Alianza Comercial de Libre Comercio para las Américas, en el viejo concepto norteamericano de América para los americanos. Claro, no era para todos los americanos, era para los norteamericanos, principalmente para Canadá y Estados Unidos, en ese concepto histórico de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos y por lo pronto el imperialismo norteamericano quería imponer también un área de libre comercio que permitiera una rápida circulación de mercancías, una explotación más barata de la mano de obra, una cantidad de elementos fundamentales que después vamos a citar en los cuales se basan los conceptos de los tratados de libre comercio, que evidentemente beneficiaba a las multinacionales norteamericanas y canadienses en perjuicio de la industria nacional y el desarrollo industrial de cada uno de nuestros países. Por lo pronto implicaba una pérdida importante de mano de obra, de condiciones laborales y de salario. La primera cumbre de presidentes de las Américas es en 1994, donde campeaba el neoliberalismo por América Latina. Recuerden que ahí prácticamente se terminó y se privatizaron todas las empresas públicas en América Latina, a excepción de algunos países. Nosotros en Uruguay, por ejemplo, impedimos la privatización de las empresas públicas con una lucha en la calle y permanentes movilizaciones, pero lamentablemente en la gran mayoría de los países de América Latina esa situación no se pudo revertir y hoy a través de procesos de transformación social y político que se viven, en algunos países se están revirtiendo a través de la nacionalización de algunas empresas estratégicas para la economía. Clinton convoca a la cumbre, ahí se suma la OEA, la CEPAL y evidentemente se excluye a Cuba y hay un acuerdo para impulsar la alianza del ALCA, la alianza comercial del ALCA en todo el continente. En el 98 en Santiago también se hace la cumbre, pero se hace la primera cumbre popular con una participación escasa. ¿Qué es la cumbre popular? Nosotros construíamos una cumbre paralela que tenía la intención de ser la expresión de los pueblos, movimientos sociales, movimientos sindicales, grandes bloques anticapitalistas en toda la región continental, para generar una alternativa y plantear, no solo desde el punto de vista de la oposición a la intención norteamericana de la implementación del ALCA en todo nuestro continente, sino también presentar una protesta y una posición alternativa que estaba
o que germinaba lo que después se iba a transformar a través de distintas experiencias que se dieron en los próximos años. En el año 2011, en Canadá, en Quebec, fue la principal movilización la que rompió el intento de implementación del ALCA, donde hubo una gran represión por parte del aparato de seguridad del Estado para impedir que una cantidad importante de manifestantes quisieran demostrar su rechazo a este tipo de áreas de libre comercio en América Latina. Ahí ya estaba, el presidente Chávez fue uno de los abanderados en la oposición a la implantación del ALCA. Nosotros siempre marcamos que los presidentes de América Latina, principalmente Chávez y del Mercosur, fueron los que impidieron la implementación del ALCA en América Latina, pero eso no hubiese sido posible sin una gran movilización popular, sin un bloque alternativo social y político que empujara conjuntamente con esos presidentes a la no implantación del ALCA en todo nuestro continente. En el 2001 surge el Foro Social Mundial como una expresión de lucha anticapitalista. Hoy, lamentablemente, el foro ya se ha transformado en otro tipo de expresión, pero nosotros no podemos dejar de reconocer que del Foro Social Mundial salió el presidente Evo Morales. O sea, Evo Morales debatía con los indígenas y con los trabajadores y con los grupos anticapitalistas de América Latina una alternativa a la alianza que pretendía impulsar Estados Unidos, la Alianza Comercial de Libre Comercio. Ahí se generaron grandes movilizaciones, 11 millones de brasileños participaron en un plebiscito contra la instalación del ALCA, 2 millones en Argentina en el año 2003. A partir de ahí en Cuba se realizaban todos los años los encuentros hemisféricos contra el ALCA y eso generó una movilización a nivel continental de organizaciones sociales y también de partidos políticos de izquierda. Nosotros eso lo denominamos como un bloque o el movimiento popular, donde articulan organizaciones sociales, movimiento sindical organizado y la izquierda en América Latina para impedir la implantación del ALCA en nuestro continente, y esas son bases fundamentales para lo que después explicaremos en breves minutos, lo que para nosotros es una herramienta válida en la lucha contra esa intentona del imperio norteamericano de seguir o intentar nuevamente ingresar con este tipo de ideas en la región. Nosotros debemos recordar que el ALCA no pretendía firmar un tratado de libre comercio con cada país individualmente, sino que respetaba los acuerdos regionales y subregionales que existían dentro del continente. Para ello era estratégico hacer un acuerdo de libre comercio con la comunidad andina, era importante hacer un acuerdo de libre comercio con el CECICA en América Central, era importante hacer un tratado de libre comercio en el marco de la Alianza de las Américas con el Mercosur, y no planteaba negociar país a país, y por eso nosotros decimos que se derrotó el formato original del ALCA en América Latina, porque explicaremos más adelante que todavía hay intentonas de seguir incorporando países. Un ejemplo claro de eso es la Alianza del Pacífico y cómo hoy está siendo impulsada por los Estados Unidos adentro de nuestro continente. En el 2004 surge el ALBA como acuerdos entre Cuba y Venezuela. En el 2006 se suma Bolivia, después se suma Ecuador, después se suman otros países. Recordemos que Honduras, con la presidencia de Zelaya, estaba dentro del ALBA, y también tenemos que marcar que ahí se derrumbaron algunos mitos de la socialdemocracia cuando decían que en América Latina ya no iba a haber más golpe de Estado porque eso estaba perimido, era de la época de los 80, pero hace pocos años ya tenemos 2 golpes de Estado en América Latina, el de Honduras, donde se saca Zelaya, y rápidamente la primera medida que toma el gobierno de Honduras es el sacar a Honduras del ALBA. Eso también fue marcar que nosotros nos desprendemos de este proceso de integración y apostamos a otros. Ahora hay una discusión ahí sobre si vuelven a integrarse, pero también, después se dio el golpe de Estado en Paraguay, y una de las primeras medidas que tomó el gobierno paraguayo fue retirarse del Mercosur para impedir que Venezuela ingresara al Mercosur. Entonces, ¿cómo esta estrategia del imperio norteamericano de destituir gobiernos o dar golpes de Estado para eliminar gobiernos democráticos, y rápidamente las primeras medidas son que esos gobiernos, esos países salgan de los procesos de integración que son diferentes a los intereses que ellos defienden? La cuarta cumbre en el año 2005
el Mar del Plata, con la presencia de Bush. Ahí salió la frase célebre del comandante Hugo Chávez cuando dijo "Alca, al carajo", y ahí fue en un estadio de fútbol en el Mar del Plata, con la presencia de también los presidentes del Mercosur, Néstor Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez, que planteaban que el ALCA no era la solución a la problemática que tenía América Latina en el marco de la estructura que tenían esos gobiernos que habían salido de una crisis que no era nueva, sino que venía de los años 70 de la dictadura, de los años 80 de algunos gobiernos democráticos dubitativos, y que incursionaron en los años 90 por el neoliberalismo más cruel. Lo que ustedes están viviendo ahora, nosotros lo vivimos en los años 90 en América Latina, y bueno, la salida que pudimos diseñar a eso fue cambiar la correlación de fuerzas internas para lograr gobiernos de corte progresista, de izquierda. Yo no comparto esa de que estos son revolucionarios, estos son progresistas, estos son de izquierda, estos son de amigos y estos son menos amigos. En América Latina hay dos posicionamientos claros: están los gobiernos que son lacayos del imperio norteamericano, el de México, hoy en día el de Perú, el de Colombia, algunos países centroamericanos, y por el otro lado hay unos países con gobiernos de corte progresista, algunos más avanzados que otros, de acuerdo a las realidades y a las posibilidades y a la correlación de fuerza interna que tiene cada uno de ellos, pero todos vivimos bajo un régimen económico capitalista. El único país que tiene un régimen económico distinto es Cuba, y bueno, no lo vamos a explicar acá, pero todos deben de tener claro que tiene otro sistema, pero todos los demás, todos los procesos que se dan en América Latina están regidos por un sistema económico capitalista, algunos con algún desprendimiento del modelo neoliberal más profundo, más pronunciado, y otros que todavía tienen dudas de cómo desprenderse de ese modelo. Sí, hay que tenerlo claro, muchos siguen, incluyo en esto a nuestro gobierno, incluyen en sus medidas algunas recetas dadas por el Fondo Monetario Internacional hace unos años sobre la asistencia. Nosotros siempre decimos que América Latina vivió una situación muy compleja desde el punto de vista económico, donde había la hambruna en América Latina fue real en la década de los 90, muy fuerte. Entonces rápidamente había que hacer una recomposición social, y para eso algunas medidas que se aplicaron de corte, algunas keynesianas, sí surgieron efecto. El problema es que estas medidas no se queden en eso y que generen rutas de salida para generar empleo, para dignificar al trabajador, para tener salario y condiciones de trabajo más dignas. En ese sentido, cuando se rompe el formato original del ALCA, nosotros debemos de marcar algunas cosas fundamentales que están vinculadas a esto. Es que no solo hubo un marco de resistencia popular o social contra la instalación del ALCA, que fue muy amplia, muy plural. Ahí había organizaciones de izquierda, marxistas, había organizaciones cristianas, un peso fuerte en algunos lugares de la iglesia, campesinos, indígenas, redes como la Alianza Social Continental, donde, por ejemplo, el ESNA participa de la coordinación de la Alianza Social Continental, que fue una expresión clara de la construcción de las cumbres para enfrentar la posible implantación del ALCA, y todo eso fueron los motores para impedir que el formato original del ALCA se instalara en nuestro continente. Bueno, esto lo decíamos hoy, el ALCA fue planeada a partir de acuerdos regionales y subregionales. Eso, desde el punto de vista estratégico, era muy importante para los Estados Unidos, porque lo que hacía era negociaba con pocos actores, sino país por país. Y eso le generaba algo que Estados Unidos necesitaba resolver rápido, porque ellos avisoraban que la crisis estructural del sistema le iba a pegar muy fuerte internamente a los Estados Unidos. Entonces necesitaban resolver un tratado de libre comercio que permitiera seguir explotando más directamente a los trabajadores de América Latina para paliar un poco la situación interna que se le venía en ese sentido. Ante todo, y esto es importante, y yo soy malo para recordar cifras, o sea que voy a leer algunos datos, pero es importante tener en cuenta que no solo el movimiento popular, no solo la izquierda se opuso a la implantación del ALCA en América Latina. Ahí tuvo un papel muy importante la burguesía brasileña. Recordemos que la burguesía brasileña tiene una historia. La dictadura militar en Brasil fue una dictadura militar nacionalista.
Mientras las otras estuvieron al servicio del imperio norteamericano en todo sentido, si bien fue la dictadura brasileña fue tan cruel como las otras, defendieron mucho el desarrollo industrial y tecnológico de Brasil por el fuerte peso que tienen las clases dominantes en Brasil. Entonces ellos hicieron un análisis de si le servía a Brasil como parte o como subimperio. A los brasileños no les gusta mucho que digamos subimperio, pero cumplen un rol similar o parecido dentro de América Latina, dejando mucho lo de sub y siendo cada vez más imperio, porque los grandes bancos brasileños ya tienen copado toda América Latina, igual a que los bancos del Estado español, y compiten mano a mano, igual que la petrolera Petrobras y otras grandes empresas brasileñas. Pero la FIES, que es la Federación de Industria del Estado de San Pablo, hizo un estudio y demostró que Brasil iba a perder $1.000 millones al año en su comercio exterior desde la fecha prevista para la implantación del ALCA. $1.000 millones. ¿Eso qué implicaba? Que la grande burguesía brasileña, la clase dominante brasileña, tenía que resignar $1.000 millones, que esos $1.000 millones o más se los iban a llegar empresas multinacionales norteamericanas o canadienses, que eran las que en realidad podían competir con las empresas brasileñas a nivel continental. Yo cito un ejemplo de lo que pasó en nuestro país cuando se quiso intentar firmar un tratado de libre comercio. Uno de los grandes beneficios que nos daba Estados Unidos era que las empresas norteamericanas podían participar en la economía uruguaya igual que las empresas uruguayas en la economía norteamericana. Nosotros somos muy buenos productores de leche y de derivados. Todos los derivados que produce Uruguay en un año nos da para abastecer un barrio de San Pablo. O sea que era un buen negocio para las empresas uruguayas, un brillante negocio que nos brindaba el imperialismo. Ese tipo de cosas eran las grandes concesiones que nos querían dar para avanzar en ese sentido. Bueno, ese planteo que demostraba que iba a perder $1.000 millones, de igual manera la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, concluyó que el ALCA reporta más amenazas que oportunidades para Brasil, ya que acarrearía una pérdida de mercados dentro del hemisferio para 176 productos exportados por sus empresas, esencialmente en los sectores manufactureros, máquinas, equipos, autos, papel y celulosa, y productos químicos como consecuencia de la competencia con Estados Unidos y Canadá. También 18 cadenas productivas de los sectores que creaban el 53% de la producción industrial, 57% de las exportaciones, 68% de las importaciones totales del país, arribó a la conclusión que implementar el ALCA aumentaría las importaciones brasileñas y reduciría las exportaciones hacia América Latina. Evidentemente la gran burguesía brasileña empezó a hacer presión, y porque hay que tener claro que toda la composición de los gobiernos progresistas de América Latina está integrada por una dispar composición policlasista, o sea, ahí no se defienden los intereses solo de la clase trabajadora, hay intereses de clases dominantes que están en estos procesos de transformación social porque ven que hasta no dejar, o como no está planteado todavía, desprenderse o cambiar o transformar la realidad y de destruir este sistema capitalista y avanzar hacia otro, ellos siguen acumulando riqueza, y en países de América Latina hay una realidad muy dispar. Si bien atenuada un poco por los gobiernos de corte progresista en la diferencia entre ricos y pobres, tenemos el país que tiene mayor diferencia entre ricos y pobres según el índice Gini, que es Colombia, y el segundo país, que es México. Más que la India, ¿no? Son los dos países que están encabezando la desigualdad entre ricos y pobres. No es casualidad que esos dos países, por ejemplo, México está en el NAFTA y está destruida su producción agrícola en un tratado de libre comercio totalmente desigual, sin medir las asimetrías, y está en un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Y hay que reconocer, por ejemplo, que Colombia no tiene todavía un tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos, aunque sí tiene 7 u 8 bases militares, porque la FLCIO, una central obrera norteamericana, de la cual no me siento muy amigo, pero ellos impidieron, a través de su vínculo con el Partido Demócrata en Estados Unidos, la firma de un tratado de libre comercio,
porque Colombia tiene en los últimos años 26.000 luchadores sociales asesinados y dirigentes sindicales, entonces hay una fuerte presión dentro del Parlamento, dentro del Congreso norteamericano para no firmar. No es porque Santos o Uribe no hayan querido firmar un tratado de libre comercio, sino que la presión es más de afuera que de dentro de Colombia. Hay que tener claro que durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en Brasil se privatizaron prácticamente todas las empresas estratégicas, y lo más raro era que el que financiaba a las empresas multinacionales para hacer la compra de esas empresas era un banco brasileño, el Bandes, un banco de desarrollo del Estado brasileño que permitía que se compraran todas esas empresas y caían en manos de empresas multinacionales. Ahí en los tratados de libre comercio, en el ALCA, uno de los principales temas que se plantean es que hay un trato nacional para transnacionales, o sea, las transnacionales operaban como empresas nacionales, pero todos los problemas o conflictos que había se dirimían en otros tribunales fuera de los países donde se generaban los conflictos. Y todo el mundo sabe para quién operan los tribunales internacionales, principalmente los que están vinculados a la OMC y al comercio internacional. Entonces ahí uno de los planteos era que gozaban de tratados bilaterales de comercio, protección a las inversiones, diversas normas internas, la de regulación aduanera. Eso permitía rápidamente generar libre comercio, y ahí había una oposición muy grande de los grandes empresarios brasileños que veían que iban a perder algunos beneficios que tenían, iban a perder gran parte de su mercado, que es América Latina. Europa no solo está tratando de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sino que también está a punto de firmar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Ahí evidentemente lo que se intenta es Europa disputar el mercado con los Estados Unidos, más que nada de bienes y servicios, y América Latina o el Mercosur como bloque principal de la región intenta, lo que planteaba hoy la compañera, tratar de comerciar en el tema de los productos agrícolas. O sea, no es que no haya interés o que haya interés solo de una parte para firmar un tratado de libre comercio, sino que hay también interés del Mercosur. Bueno, ahí hay una oposición importante del movimiento popular para evitar seguir intentando la firma de tratados de libre comercio. Lamentablemente, el Mercosur tiene un tratado de libre comercio firmado con Israel. Hay una oposición importante a eso. Israel es un país aliado estratégico de los Estados Unidos, pero una de las posiciones que se llevaron adelante fue que se logró que se firme un tratado de libre comercio con Palestina. Para nosotros eso tiene más que un significado desde el punto de vista comercial, del punto de vista político. Entonces hay un tratado de libre comercio firmado el Mercosur con Palestina, que fue en parte, no desde el punto de vista comercial, porque eso está claro, pero desde el punto de vista político, compensar un poco esa posición que se había tomado hacia adelante. Los tratados de libre comercio, tanto el ALCA como los que después de la derrota del ALCA se quisieron impulsar, están directamente, o sea, país a país, en forma bilateral. Pues Estados Unidos dijo, bueno, no podemos negociar con bloques, que era la forma más fácil y más rápida, tratemos de negociar país con país. Y en ese sentido, evidentemente, lo primero que están son los productos industriales hacia la agricultura, derechos de propiedad intelectual, principalmente sobre medicamentos, las compras públicas. Ellos planteaban que los estados tenían que igualar las compras públicas y daba lo mismo comprar en empresas extranjeras que en empresas nacionales, y eso generaba evidentemente la destrucción de la industria nacional, más que nada en países chicos, porque era imposible competir contra las grandes multinacionales norteamericanas. Todo un sistema de protección de inversiones. El Uruguay tiene un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, y en el Uruguay se prohíbe fumar en espacios cerrados, por ejemplo, cito esto como un ejemplo, y se prohíbe hacer propaganda de venta de cigarrillos en la televisión, y hoy hay una demanda en los medios masivos de comunicación, y hoy hay una demanda instalada por Philip Morris contra el Estado uruguayo que se dirime en Estados Unidos. Eso forma parte de los tratados de protección de inversiones, donde, volvemos a lo que planteábamos hoy, la gran posibilidad que tienen las empresas uruguayas es hacer lo mismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, nada.
los servicios, la asistencia del Estado y la resolución de los conflictos mercantiles. Esos son los grandes marcos que tienen los tratados de libre comercio. Hay una realidad objetiva al día de hoy. Para la Unión Europea no va a ser tan fácil firmar un tratado de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones ni con el Mercosur, porque hoy está Venezuela adentro del Mercosur y hasta hace poco estuvo en la CAN. Uno dirá, ¿qué tiene que ver que esté Venezuela? Sí, tiene mucho que ver. Primero porque hay una complementación del punto de vista energético importantísima para el desarrollo de estos procesos de transformación social en América Latina. Segundo, por el peso político que tiene Venezuela en el continente. Tercero, porque ya se han firmado dos acuerdos importantísimos. Primero, la creación de una refinería asociada entre Petrobras, brasileña, y PDVSA, que va a permitir refinar 200.000 barriles de petróleo diarios. Eso generaría la posibilidad de nutrir de todo, bueno, a toda América Latina y exportar, pero como bloque, y eso desde el punto de vista del fortalecimiento de estos bloques es importante, no solo desde el punto de vista comercial, porque nosotros pretendemos que estos bloques que se formaron en la década de los 90 con gobiernos neoliberales, que no dejan de ser de acuerdos aduaneros, con gobiernos progresistas, se transformen en un proceso o se integren a un proceso de integración mucho más completo que necesita América Latina para fortalecer y profundizar los avances de transformación política y social que se viven en nuestro continente. Nosotros estamos a favor de la integración, nosotros valoramos positivamente la CELAC, la UNASUR, el ALBA, el Banco del Sur, todos los procesos, pero necesitamos los actores sociales tener un rol preponderante en esa integración por parte de los estados. Eso se reclama permanentemente, eso fue planteado por el comandante Hugo Chávez en más de una oportunidad y para nosotros lo planteó también Fidel Castro en más de una oportunidad, en el sentido de que estos procesos de integración deben de ser acompañados por una gran movilización popular organizada que defienda, no gobiernos, porque los gobiernos se atienen a los vaivenes desde el punto de vista electoral de la democracia burguesa, sino por los procesos de acumulación histórica que han permitido que estos gobiernos, que estos partidos de izquierda hoy estén en el gobierno y siempre marcar de que no se olviden que llegaron al gobierno gracias a la movilización popular, a un proceso de acumulación histórico que tiene muchos años en América Latina y eso permanentemente, ese bloque social y político para los cambios imprescindible debe de marcar el rumbo por donde deben de encaminarse. Evidentemente, procesos con muchísimas contradicciones desde el punto de vista político, pero tener contradicciones, eso no es malo. Lo malo es no resolverlas. Entonces, en el sentido de tener contradicciones y nosotros como organizaciones sociales en ese bloque empujar para que las resoluciones se tomen a favor de los pueblos y de los intereses de los trabajadores, va a tener mucho más fuerza que si nosotros simplemente somos espectadores de estos procesos de integración y de transformación que se viven en América Latina. Otra medida que se tomó también en la última cumbre fue que Venezuela compró 500 millones de dólares de deuda externa argentina y eso posibilitó que Argentina pudiera cumplir una parte de su pago con su deuda externa. El rol de Venezuela hoy está vinculado a ver, ¿cómo lo planteo de otra manera? América Latina no sería lo mismo con un Venezuela en manos de un gobierno bolivariano, con todas sus contradicciones, que en manos de la derecha. Eso hay que tenerlo claro. América Latina no sería lo mismo si existiera Evo Morales o un proceso revolucionario en Bolivia a que si no existiera. Pero tampoco sería lo mismo si no estuviera Rafael Correa en Ecuador, si no estuviera el Pepe Mujica en Uruguay, si no estuviera también con las valoraciones que cada uno puede tener sobre el gobierno de los Kirchner en Argentina. No es evidentemente, 1000 veces preferimos a los Kirchner antes que a los Menem. Y también en otros países de la región también valoramos positivamente el triunfo de las fuerzas progresistas en Chile. Y digo las fuerzas progresistas y no solo el triunfo de Bachelet, porque todos saben que hoy, o por lo menos es importante tener en cuenta que la composición de las fuerzas progresistas que ganaron las elecciones en Chile no es la misma a la de la concertación de años anteriores y eso por lo pronto implica
que este proceso de transformación social en América Latina, junto con el triunfo del FMLN en El Salvador, en Nicaragua, voy a citar 30 segundos algo. Cuando se hablaba ayer de las elecciones y de los porcentajes y todo, miren, en América Latina cuando gana la izquierda por 6.000, 10.000, 100.000 votos, hay fraude. Para la derecha, ¿no? Para el gobierno de los Estados Unidos. Si la derecha gana por un voto, es expresión del pueblo, ¿no? Entonces, hay que tener claro que el rol que cumplen los medios de comunicación en América Latina es muy similar al que cumple en Europa y son tan funcionales a la dominación. No sé si ustedes saben que se desconoce por parte de la derecha en El Salvador el triunfo del FMLN. Pero no solo se desconoce el triunfo, se desconocen las instituciones, que cuando ellos ganan son válidas. Porque hace poco este mismo colegio electoral en El Salvador, ¿no?, fue el que marcó que había ganado la derecha en las elecciones municipales en El Salvador. Ahí no hubo fraude. Lo mismo pasó en Venezuela. Cuando en algunos estados ganó la derecha, el colegio electoral es válido, es democrático, es una expresión del pueblo. Ahora cuando ganó Nicolás Maduro hay fraude, ¿no? Cito este ejemplo para tener en claro que todos estos procesos que en otras partes del mundo se ven como avanzados, progresistas, que solo van para adelante, tienen este tipo de inconvenientes muy fuertes y que impiden el avance en, no diría un tema de velocidad, sino en un tema de profundidad de los procesos de cambio, marcado principalmente por lo que marcamos muchas veces, algunas veces que intervenimos y que el compañero marcaba muy bien hoy, en la correlación de fuerza que tiene que tener internamente cada país. No hay posibilidad de transformar el continente americano si no hay un cambio dentro de cada uno de los países que componen ese continente. Los cambios son regionales, ningún país, lo de Cuba no va a pasar nunca más en América Latina, ¿no? Porque hay una realidad objetiva. Yo respeto mucho a los compañeros que pueden plantear que la alternativa pasa por otro lado, ¿no? Y cuando decimos otro lado nos referimos a un enfrentamiento armado. Yo respeto porque creo que una persona que está dispuesta a dejar la vida por sus ideales merece el respeto, ¿no? Lo que no lo comparto, no lo compartimos desde el punto de vista en esta coyuntura del día de hoy. Nosotros tenemos en el Uruguay un ideólogo marxista que era Rodney Arismendi, donde describía una teoría de la revolución uruguaya y continental, donde nosotros compartimos de que hay que estar en todos los frentes de lucha y no hay que descartar ninguno, tampoco ese, pero en esta coyuntura, la que tenemos hoy, donde tenemos la mayoría de los ejércitos de América Latina con la doctrina de seguridad nacional y que fueron instruidos en la escuela de Panamá, de las Américas en Panamá, yo lo veo bastante complejo. Lo vemos bastante complejo. También hay que reconocer que algunos ejércitos de América Latina han cambiado su doctrina, por ejemplo el ejército bolivariano, y también está en un proceso el ejército boliviano. En Venezuela se cambió la doctrina de seguridad nacional, donde el enemigo era el comunismo internacional, porque era así y se llamaba así, está escrito así en lo que fueron instruidos en la escuela de Panamá, y ahora el enemigo principal en Venezuela para el ejército bolivariano es el imperialismo norteamericano. No es poca cosa tener presente ese elemento dentro de las doctrinas de los ejércitos de nuestro continente. Yo dejé una noticia un poco fea para después de toda esta explicación, pero lamentablemente hay un acuerdo de Estados Unidos con el Mercosur que se llama The Rose Garden o el 4+1, donde el Estados Unidos accede a negociar primero colectivamente y no con cada uno de sus miembros, o sea, su intención de negociar con bloques todavía está viva, y está viva también en el marco de tratar de implementar la Alianza del Pacífico en nuestro continente, y no solo pensarlo como una estrategia comercial en América Latina, sino que es una estrategia comercial, social, política y de dominación también cultural y militar. Pero no solo para América Latina, está estrechamente vinculado a cortar el negocio de China con Brasil, porque cerrando todo un círculo a través de aliados estratégicos por el Pacífico, los BRICS, yo no defiendo los BRICS, está bien que estén como alternativa, para nosotros es una alternativa dentro del sistema, pero evidentemente Estados Unidos quiere cortar ese vínculo de negociación de los BRICS e impedir que se negocie más cerca por el Pacífico,
y generar que todo el negocio se traslade a distancias mayores. Igual los chinos son muy inteligentes. Acá hay que tener que cuando nosotros estamos en el año 2014, los chinos están en el 2064. Ellos ya tienen armado con Nicaragua la construcción de un nuevo canal que va a permitir prescindir del canal de Panamá, y eso va a posibilitar el tráfico de mercancía de los BRICS principalmente, porque es un emprendimiento chino donde los rusos también están metidos ahí, y están trazando un canal nuevo en Nicaragua, ¿no?, donde se va a utilizar en gran parte la navegación natural a través de los lagos que tiene Nicaragua, y va a ser más barato y de más rápido acceso que el canal de Panamá. Hay elecciones en Panamá hasta dentro de pocos días, creo que son el 4 o el 5 de mayo. Tristemente les quiero decir, compañeros, que la izquierda tiene como 14 candidatos, ¿no? La derecha tiene, creo que uno, apadrinado por el imperio norteamericano, porque quiere volver a tener un control sobre el canal de Panamá. Bueno, y si no será de esa forma, invadirán de nuevo, como ya lo hicieron cuando estaba Noriega, un narcotraficante, y era, bueno, un enemigo del imperio, aunque no se pudieran compartir algunas cosas. Toda esa intención de los tratados de libre comercio, para nosotros es importante marcar el aspecto o hacer hincapié en la construcción de un bloque opositor, pero también generador de alternativas. Porque el ALBA es una alternativa al ALCA, y que evidentemente desde nuestro punto de vista nosotros creemos que sería bueno, necesario que todos los países se incorporaran al ALBA y generemos un espacio bolivariano de comercio con algunas particularidades, como hablábamos ayer, el sucre, una moneda que permita compensar a través de monedas nacionales y no perder la identidad de cada uno de los países. Evidentemente la construcción de la posibilidad de que todos los países ingresen a ese espacio comercial, de intercambio, de integración, no solo de gobiernos, sino también de pueblos, tener gobiernos progresistas, amigos, que permiten que los movimientos sociales, el movimiento sindical, acumule fuerzas para avanzar en la profundización de esos cambios, nosotros vamos a perder este momento histórico. Y lo decimos con preocupación, porque cito algunos casos. Uno tendría la lógica de que durante estos gobiernos progresistas el movimiento social, el movimiento sindical tendría que aglutinarse, unirse para profundizar y hacer fuerza para que esto se siga manteniendo. Cito algunos casos. Desde que está el gobierno de Lula en Brasil y ahora el de Dilma, pasamos de 4 grandes centrales sindicales a 7. En Nicaragua hay 14, con el gobierno sandinista. En Panamá hay 17, en Argentina había 2, ahora hay 4. Entonces ahí tenemos un gran problema de que no estamos comprendiendo el momento histórico por el cual está transitando nuestro continente. Cito lo de las centrales sindicales como una realidad donde lamentablemente tenemos que decir que hay una gran responsabilidad de centrales sindicales socialdemócratas europeas que generaron las condiciones para la división dentro del movimiento sindical y la atomización, principalmente en América Central. Se dividían porque iban a una elección y el que perdía no quería seguir recibiendo los recursos que llevaban centrales de corte socialdemócrata para formación en esos países. Entonces rápidamente la solución a eso era formar otra central sindical. El problema es que hay posiciones que hoy son casi irreconciliables dentro de esas centrales, y evidentemente el que se frota las manos es el imperialismo norteamericano, donde también operó durante muchos años para generar esas condiciones. Bien, ya me está retando Xavier. De cualquier manera voy a destinar estos 5 minutos a explicar lo que es nuestra herramienta o la intención de construir una herramienta que permita avanzar en un espacio de unidad de acción que deje de lado la afiliación internacionales de las centrales sindicales, que permita ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos fundamentales para defender, repito, no gobierno, sino procesos de transformación social que se viven en América Latina, y no tener el pudor de defender a los gobiernos o resoluciones que toman los gobiernos si estamos de acuerdo con ellas, pero tampoco tener problema en enfrentarlas si estamos en contra.
Hay un problema fundamental de los trabajadores que es un debate que se hace muchos años en América Latina, que es la relación entre el gobierno y los movimientos sociales o la izquierda y los movimientos sociales. Nosotros en el Uruguay lo resolvimos en el 8º Congreso del PIT-CNT antes de ingresar el Frente Amplio al poder. El Frente Amplio es una coalición de partidos, un movimiento de izquierda único en el Uruguay. La izquierda es el Frente Amplio. Y nosotros veíamos que íbamos a tener un problema, una contradicción de cómo íbamos a llevar nuestro relacionamiento con la fuerza política. El movimiento sindical uruguayo, desde nuestro punto de vista, acertadamente resolvió que nosotros íbamos a mantener nuestra independencia de clase como trabajadores, pero no íbamos a ser prescindentes ante el proceso de transformación social que se venía en nuestro país. En síntesis, nosotros defender nuestros intereses. Si el gobierno hace cosas a favor de nuestros intereses, no tener problema en apoyarlo y defenderlo, pero si el gobierno hace cosas a favor de los intereses de las clases dominantes, no tener ningún problema en salir a la calle a enfrentar, pero no para tirar piedras y ponernos del otro lado para siempre, no, para torcerle el brazo con la fuerza del movimiento popular al gobierno para que redireccione esa intención de laudar a favor de los intereses de las clases dominantes. Cito un ejemplo. En el Uruguay, Tabaré Vázquez quiso firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Él decía, el tren pasa solo una vez. Suerte que el tren ya pasó y nosotros estamos del otro lado. Estamos abajo del tren todavía. Y fue gracias a la movilización popular. A la movilización popular del movimiento sindical y también de sectores dentro del Frente Amplio que no estaban de acuerdo con la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos allá por el año 2007-2008. El ESNA tiene esa concepción, o sea, para nosotros no compartimos esa teoría que a veces nos da la derecha de que los trabajadores no tienen que meterse en política, que no tienen que participar, que ese es otro, no es problema de ellos. Claro, no tienen ningún problema que un gran empresario sea presidente, eso no está cuestionado nunca. Ahora, si un trabajador se mete, mirá, está dejando de defender los intereses de los trabajadores para hacer política. No, yo creo que es una herramienta que tenemos los trabajadores para defender los intereses nuestros en la política. Ningún empresario deja de defender sus intereses porque tome un cargo de gobierno, al revés, los defiende cada vez más y trata de generar las condiciones para que sus intereses sigan teniendo validez y cada vez más fuerte. El ESNA tiene esa idea, tiene esa concepción, en el marco de no prescindir de otros actores sociales a nivel continental. En América Latina prescindir de los indígenas y de los campesinos es un error que desde el punto de vista histórico puede ser imperdonable para el proceso de transformación que se vive en nuestro continente. En América Latina la COP de Bolivia le hizo más paros a Evo Morales que a la derecha. Pero ¿en quién se apoyó Evo Morales? En los indígenas y en los campesinos. Entonces nosotros en el ESNA, que si bien la COP ahora cambió un poco su posición, tenemos a la COP, pero también tenemos a los indígenas y a los campesinos. Tenemos a centrales sindicales de la Argentina que son pro-Kirchner pro-kirchneristas y contra el kirchnerismo. Pero tenemos un objetivo fundamental, que es romper con el neoliberalismo y enfrentar al imperialismo norteamericano. Tenemos un objetivo principal, es eliminar las bases militares que existen en nuestro continente y por eso apoyamos el proceso de paz que se está dando en Colombia el día de hoy. Para nosotros el triunfo del proceso de paz en Colombia implica quitarle una de las excusas al imperialismo norteamericano y tener que levantar las 7 bases militares que tiene instaladas en Colombia, que son para un control militar de todo nuestro continente y para lugares específicos y estratégicos como es la Gran Amazonia. Entonces apostamos a ese proceso de paz porque tenemos 2 elementos fundamentales. Primero, es una lucha antiimperialista. Luchar contra la guerra es luchar contra la estrategia del imperio. Y también es una lucha a favor de la paz, porque en Colombia no solo con el acallamiento de los fusiles va a haber una solución a la paz. Lo citábamos hoy, el país con mayor índice de desigualdad entre ricos y pobres. Colombia necesita de actores sociales y políticos de izquierda fuerte para transformar esa realidad. Estamos a favor, evidentemente, de la liberación de los que ahora son tres héroes cubanos en el imperio norteamericano. Compañeros, camaradas que lucharon contra el terrorismo
que están presos en las cárceles de Estados Unidos, y Posada Carriles, responsable de volar un avión de Cubana de Aviación, todavía circula libremente con la protección de la CIA y del Imperio norteamericano. Estamos a favor de la generación de una jornada de acción continental que movilice a todos los trabajadores de América Latina. Y lo planteamos no desde el punto de vista crítico por la negativa, sino lo planteamos desde el punto de vista autocrítico por la positiva. No puede ser que la CCA, la regional de la CCI en América Latina, tenga una jornada de acción en septiembre y que la FCM tenga una jornada de acción distinta en octubre y que se pelean por ver cuál de las dos es más chica. Nosotros no compartimos, y por eso queremos generar una mesa de interacción, de diálogo entre las dos internacionales, regionales y una cantidad de organizaciones independientes de esas internacionales para generar una jornada de movilización continental con 2 o 3 temas concretos de la plataforma reivindicativa. 2 o 3 temas concretos de la plataforma reivindicativa, que serán elementos de discusión en el 6º Encuentro Sindical Nuestra América que llevaremos adelante en La Habana los días 3 y 4 de mayo del presente año. El ESNA es una experiencia interesante para nuestro continente, y no digo solo América Latina, porque hay millones de trabajadores latinoamericanos explotados en Estados Unidos y Canadá, y millones de trabajadores norteamericanos y canadienses explotados en el imperio, y nosotros no queremos dejar de lado a esos hermanos de clase en la lucha por la transformación continental. Son hermanos de clase y por lo tanto queremos generar las condiciones para que este espacio de unidad de acción opere en contra del imperialismo norteamericano y que también pueda transformar esas sociedades de adentro. El ESNA tiene un objetivo fundamental, que es avanzar en la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras. Y para eso tenemos un programa de formación, investigación y asistencia técnica muy interesante, que lamentablemente no da el tiempo para explicarlo, pero que da mucho resultado. Ya más de 2.500 trabajadores de América Latina, dirigentes intermedios con responsabilidades intermedias en organizaciones sindicales, han pasado por esos debates fraternos entre compañeros. No una clase, un debate fraterno de experiencias, de posibilidades de construir experiencias propias en el marco de comprender cuál es la realidad que vive en nuestro continente. Pero también, por suerte, y gracias también al vínculo estrecho que tenemos, por ejemplo, con la SIGA, con la CGTP-IN de Portugal, con LAB, también tenemos lazos con el PO de Chipre, con PAME, con la Federación de Sindicatos Chinos, con organizaciones sindicales de la India, de África. Este ESNA en Cuba va a contar con una fuerte presencia de dirigentes y militantes sindicales por fuera de América. Y para nosotros eso es que se está visualizando una experiencia americana de toda nuestra América y que puede servir como experiencia válida para la construcción de espacios comunes de unidad de acción, dejando de lado las diferencias y potenciando nuestros acuerdos, nuestra misma visión de querer transformar esta sociedad. Nosotros siempre tenemos una visualización sobre eso. Miren, compañeros, la izquierda, para discutir el momento en que nos tenemos que dividir en caminos distintos, tenemos muchísimo tiempo. El problema es que lo estamos discutiendo ahora. A veces discutimos sobre el sexo de los ángeles y no discutir sobre lo que tenemos que hacer mañana. O discutimos desde el punto de vista teórico hasta dónde queremos llegar y no instrumentalizamos desde el punto de vista práctico qué tenemos que hacer mañana para ganar más gente, para esclarecer más trabajadores a que se unan a nuestro ejército de lucha por la transformación social. Yo dejo por aquí, agradecerles a todos y bueno, estamos a las órdenes por alguna consulta.